Esta es la costa de Israel, Tierra Santa, hoy repletas de turistas y de adoradores del sol. Fue aquí, cerca de estas mismas costas, donde Jonás fue tragado por una ballena, donde Jesús predicó su mensaje y donde Elías luchó contra los sacerdotes de Baal. Bajo estas aguas, más que en tierra firme, se están llevando a cabo sorprendentes descubrimientos en torno a los misterios relacionados con las leyendas de la Biblia y las antiguas civilizaciones, utilizando técnicas muy sofisticadas de un campo científico cada vez más evolucionado en la arqueología marina. Estar sumergido en el agua, excavando en la arena en un puerto que tiene 2000 años de antigüedad, es algo que jamás imaginé que pudiera darse en la arqueología. Los arqueólogos se ponen sus trajes de goma, colocan sus bombonas de aire y se sumergen en las aguas del Mediterráneo para adentrarse en los emplazamientos de las excavaciones. Explorando en las cambiantes arenas del fondo marino de Israel, los arqueólogos han descubierto y sacado a la luz algunas de las reliquias más fascinantes con las que podemos soñar. Se remontan a los tiempos bíblicos, una antigua barca asociada con los fenicios en el siglo V a.C., el enorme puerto marítimo sumergido de Cesarea mandado a hacer por Herodes, y una embarcación de pescadores que pudo ser la utilizada por Jesús y sus discípulos. El Kibutz Ma'agan Michael está situado en la costa marítima occidental israelí. El barco fenicio. En sus aguas azules yace uno de los recientes descubrimientos más interesantes, una embarcación de 2500 años de antigüedad perteneciente a la época de los fenicios, los amos de la navegación marítima. Lo que se ha encontrado, me atrevería a decir, es casi el 60 o 70% del casco. El doctor Elisha Linder está considerado como el padre de la arqueología marina en Israel. Casualmente vive en Ma'agan Michael y fue el director adjunto de dicha excavación. Es muy extraño que encontrara el casco de una embarcación en tan buen estado de conservación. Por eso, hemos pensado que no se trata de los restos de un naufragio. Es decir, el barco no naufragó. Fue abandonado hace 2400 años y permanece bien conservado porque casi inmediatamente quedó cubierto por una gran capa de arena. Los arqueólogos marinos utilizan las máquinas más sorprendentes, la bomba succionadora y las manos. Con la ayuda de las manos se consigue retirar la arena mientras la bomba la succiona dejando al descubierto los objetos que permanecían ocultos. Con esta técnica se han llevado a cabo impresionantes descubrimientos como pequeños trozos del barco, maromas muy bien conservadas e instrumentos de navegación. El instrumental es muy sencillo, pero el trabajo metódico y minucioso. A medida que con sumo cuidado se retiran todas y cada una de las piezas de madera, son trasladadas a un depósito para su análisis. Uno por uno, todos los trozos de madera se van sacando a la superficie una vez que han sido desmantelados bajo el agua. Casi se puede percibir el olor, como si acabaran de salir de una serrería. Hasta tal punto llega a su buen estado. El profesor Rosolov de Nueva Jersey era el experto en lo relacionado con el casco. La quilla. Esta es la quilla. Con ella, uno empieza a apreciar el tamaño del barco. Aunque no lo parezca,
Se trata de una de las piezas más notables del barco. Sin ninguna duda es uno de los apoyos sobre los que descansaba la cubierta. No tenemos ningún otro ejemplo como este del mundo antiguo y es algo importantísimo por su estado de conservación. Como se puede ver, la madera está aún muy bien. Las marcas de las herramientas están aún muy bien conservadas. Se puede apreciar la calidad de la artesanía. Las marcas más finas de las herramientas aún siguen apreciándose hoy. La madera, aunque ofrece un buen aspecto, está muy blanda. Se podría hacer pasta con ella. Carece de fuerza mecánica propia y aunque se pueden ver hasta las señales más diminutas de las herramientas, marcas de cuchillos, etc., si no recibe el tratamiento adecuado, quedará deteriorada en tan solo cuestión de días. Para evitarlo, las diferentes partes de la embarcación fueron trasladadas al Centro de Estudios Marítimos de la Universidad de Haifa. Allí, en el laboratorio de control de temperatura, las viejas maderas fueron sometidas a un largo proceso de fortalecimiento y conservación. La quilla, que había sido encontrada intacta, pudo ser conservada con éxito en una sola pieza gracias al trabajo de los expertos. En realidad, esa fue la razón por la que tuvimos que conservarla. Sustituimos el agua por este material de aspecto polvoriento. Se trata de glicol de polietileno, que reemplazó todo el agua contenida en la madera. Es cierto que llegamos a utilizar 14 toneladas del producto con el fin de conservar la madera. Y ahora se puede apreciar que la madera está dura. ¿Sabes? Anteriormente bastaba con cogerla así y se descomponía. Pero ahora es madera sólida que puedo estudiar sin miedo a interferir en su estado. Se construyó una réplica de la embarcación en espuma para las exposiciones e investigaciones. Por supuesto, las cuestiones más intrigantes son ¿quién construyó la nave? ¿Cuál era su destino? Y todo el misterio que rodea a su carga. Cuando la embarcación fue descubierta por primera vez junto a los trozos de madera de la parte superior, los submarinistas descubrieron también varias piedras funerarias que no pertenecían al lugar. Algunas de ellas pesaban hasta casi 40 o 50 kilos. Fueron importadas con algún fin. Los arqueólogos siguen buscando respuestas que expliquen un cargamento tan extraño, así como su propósito. El barco fenicio data del siglo V a.C., la época del profeta Esra y Nehemías. Entonces algunos judíos volvían del exilio de Babilonia y estaban reconstruyendo el templo de Jerusalén. Esas piedras pudieron haber sido utilizadas en la construcción de santuarios, y ya que no es del lugar, tuvo que ser importada, tal como años después se haría con el mármol de Carrara. ¿Para qué se utilizaba? En templos, teatros, palacios. Quizá, tal y como algunos creen, las piedras provocaron el hundimiento del barco. Pero para los arqueólogos fue otra la razón que provocó que la tripulación abandonara el barco, dejando a su suerte un buen barco. ¿Por qué lo abandonaron? Nadie lo sabe. Mientras tanto, el barco sigue siendo una mina de información para los arqueólogos. Contar con estos restos significa tener todos los detalles sobre cómo se construían los barcos en la antigüedad. Y se puede confiar en los antiguos marinos. Sabemos perfectamente que una vez que embarcaban en una nave así, eran perfectamente capaces de llegar a su destino. Antiguo puerto de Cesarea.
El antiquísimo puerto marítimo de Cesarea era el destino de un gran número de barcos que surcaban la costa del Mediterráneo. En la actualidad permanece sumergido en el fondo del mar. Estamos excavando en la torre oriental, en el lado oeste de la antigua entrada del puerto. Es una de las dos torres que flanqueaban las edificaciones del puerto primitivo que tenían unas columnas y estatuas que representaban a la familia del emperador. Construido por el rey Herodes para celebrar la gloria del emperador Augusto, era el puerto marítimo más grande y magnífico de aquella época. La espléndida ciudad de Cesarea era el centro del Imperio Romano en Palestina y allí era donde tenían su sede los procuradores como Poncio Pilato. La ciudad era un importante centro comercial y el puerto era su salida. El profesor Avner Raban de la Universidad de Haifa realiza excavaciones en el puerto del rey Herodes en Cesarea desde hace algo más de 20 años. Su magnificencia, antes de que quedara cubierto por el mar, es claramente apreciada por los submarinistas que excavan una zona que mide más de 800 metros de diámetro. Lo que tenemos aquí es una de las hazañas de ingeniería más sofisticadas que ha logrado sobrevivir en un estado que permite su estudio y comprensión. La única descripción histórica conocida del puerto ha sido hallada en la obra escrita por Flavio Josefo. Las descripciones del puerto son muy elaboradas y con todo lujo de detalles acerca de cómo se llevó a cabo la construcción del puerto. Flavio Josefo fue un general judío que pasó a formar parte del ejército. Es fácil que haya exagerado las descripciones de los acontecimientos con el fin de complacer a sus amos. Los historiadores dudan de su objetividad.